los jóvenes, prácticamente los jóvenes fueron quienes asumieron la lucha por esta causa, por el triunfo de este no, por su defensa, y han marcado sus reclamos, su reivindicación de gobernar el país, de asumir las responsabilidades de tener un país realmente moderno, acorde al siglo XXI. Me parece que lo que también se va a expresar este 21F es un rechazo a esa vieja forma de hacer política llena de privilegios, que el presidente y los vicepresidentes quieran reelegirse en contra de la Constitución. Muestra esa mentalidad de que quienes gobiernan tienen privilegio, de que a ellos no se le aplica la Constitución y las leyes como se le aplican al conjunto de los ciudadanos. También es un rechazo a esta justicia sometida. Usted mencionaba el caso de este juez que había admitido una demanda. Mire cómo lo amenazan, ¿no?, de una forma tan dura, y el juez después rechaza sin siquiera realizar la audiencia que se había programado, y los masistas tienen tanto cinismo que todavía salen a decir que no le iban a amenazar. Claro, ya lo habían amenazado lo suficiente y habían conseguido que les dé lo que querían, que era el rechazo de la demanda de estas plataformas, y todavía salen a querer quedar bien a la opinión pública, ante la opinión pública, cuando todos sabemos cómo habían presionado a este juez. Igualmente, yo creo que lo que va a haber este jueves es ese rechazo a la corrupción masista, a esa corrupción de un gobierno que usa el poder sin ningún límite, sin ningún escrúpulo, buscando seguir en el poder a como dé lugar, que abusa de los recursos de la gente y que no respeta la voluntad popular. 33 instituciones se anuncian estarían participando. ¿Qué instituciones son? Bueno, son instituciones convocadas alrededor del Comité Cívico, plataformas ciudadanas. Vamos a estar nosotros como alianza, como la plataforma Bolivia Dice No, que son nuestros aliados, el propio partido. No se olvide que justamente en la reunión que hubo en Santa Cruz entre comités cívicos, el CONADE y las organizaciones políticas, uno de los puntos del acuerdo es que las organizaciones políticas apoyaríamos todas estas movilizaciones para seguir reivindicando este 21F, que yo creo que está cada vez más fortalecido por la indignación que produce en la gente todas estas muestras de abuso de poder. El abuso de poder como las amenazas al juez que estábamos comentando, el abuso de poder como la burla de la voluntad popular que expresa el presidente Evo Morales con sus actuaciones, con sus decisiones, y el abuso de poder en esta corrupción de este gobierno que quiere seguir pues a como dé lugar en el poder para no tener que responder ante la gente por todos los abusos que ha cometido. César, adelante, por favor. Gracias, Cecilia. Un saludo para el senador Óscar Ortiz y candidato a la presidencia. Senador, haciendo una retrospectiva de todo lo que ha acontecido en las convocatorias que se han hecho para la defensa del 21F, pues poco a poco fueron perdiendo fuerza. Es la sensación, es una sensación o se están fortaleciendo. El gobierno ha manifestado de que todas estas manifestaciones son ya no una demanda legítima del pueblo, sino más bien son prácticamente un apoyo a los partidos políticos opositores. Obviamente el oficialismo va a buscar siempre un descrédito de todas estas movilizaciones, pero la pregunta concreta: ¿siguen sólidas, siguen fuerte la defensa del 21F? Claro que sí, César, porque como le mencionaba, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el 21F? Que no se construyó desde una organización u otra en particular. Obviamente nosotros apoyamos y participamos, en nuestro caso la plataforma Bolivia Dice No, pero se construyó desde la gente, se construyó desde la calle y sobre todo se construyó desde la juventud. Y lo que sucede es que el gobierno puede seguir abusando del poder, puede seguir atropellando las leyes, puede seguir dando un golpe a la Constitución, que eso es lo que está haciendo, puede seguir desconociendo el voto 21F. Eso lo único que logra es provocar cada vez más indignación ciudadana, rechazo de la gente a un gobierno que claramente está atentando contra nuestra democracia. Y yo no comparto eso de que las manifestaciones han ido debilitándose. Le voy a dar un ejemplo. El año pasado, en cada departamento ha habido sus variantes de las formas de protesta. Aquí en Santa Cruz ha habido 3 paros cívicos en un año para protestar justamente contra la burla del voto 21F. Yo no sé, yo no recuerdo antecedentes
por lo menos los últimos 20, 30 años, donde hubiera habido 3 paros en un solo año. Y han sido acatados, uno cada vez más contundente que el otro, hasta el último que se realizó. Eso muestra el compromiso ciudadano, el compromiso de la gente, el compromiso del pueblo boliviano con esa causa democrática que lo lleva a protestar porque no quiere seguir el camino de Venezuela y Nicaragua, porque no quiere que le arrebaten su democracia y su libertad, y porque protesta contra el atropello de los derechos de este gobierno que ha sometido a la justicia, que ha corrompido la gestión pública y que sigue enfrascado en repetir los privilegios de la vieja forma de hacer política, en las cuales los gobernantes se consideran que no tienen que obedecer a la Constitución y las leyes, sino que las normas se tienen que acomodar a sus conveniencias. Eso es lo que se criticaba a los anteriores, eso es lo que el MAS está repitiendo, eso es lo que vamos a cambiar. Un juez en estos últimos días presentaba una acción, presentaba una demanda sobre el tema de la repostulación. Hoy se retractó a raíz de un pedido probablemente o un pronunciamiento de un diputado del Movimiento al Socialismo. También lo hizo el propio ministro de Gobierno. Sin embargo, el ministro de Comunicación decía: nosotros no vamos a tomar ningún tipo de acciones contra este juez que ha pedido que quede sin efecto la repostulación del presidente Evo Morales. Sin embargo, hoy se ha conocido de que ese tema prácticamente se revirtió. ¿Qué opina de eso? Qué cinismo, ¿no, César? El hecho de que hoy salen a decir que no lo iban a amenazar, que no iban a tomar represalia, cuando ya lo habían amenazado, César. En realidad la acción la presentan las plataformas ciudadanas, ¿no? Sí, fueron un grupo de plataformas que presentaron por su cuenta, por su iniciativa. Pero aquí lo que ha quedado plasmado, lo que ha quedado evidente, lo que ha quedado claro frente al país, es que esto es prácticamente una amenaza propia de la mafia, ¿no? Sale un diputado amenazando a este juez, y cuando el juez seguramente ya le había comunicado que declinan, salen a quedar, como decimos, finos, a decir: no, nosotros no lo vamos a tomar, no vamos a tomar ninguna represalia contra él. Claro, ya habían logrado lo que querían. Usted dice por lo que dijo el ministro de Comunicación. Claro, amedrentar a ese juez. Y eso muestra que no tenemos una justicia independiente, y sin justicia independiente no hay democracia. Ese es el fondo del tema que estamos viviendo. Pero el juez Ceballos tenía la oportunidad de desestimar la demanda, es decir, en primera instancia la recibe, estaba en sus manos desestimarla o no, porque esto ya había llegado al Tribunal Constitucional, y de todas formas, aunque hubiese dado por procedente esta demanda, es decir, que la demanda siguiera, si había una apelación, esto seguía su curso legal, digamos, ¿no? Sí, Cecilia, pero es muy sintomático que justo al día siguiente de la amenaza la desestime y ni siquiera haya mayores consideraciones. Yo no creo en esas coincidencias, como no las cree el pueblo boliviano. Y me parece que desde el mismo gobierno han sentido el rechazo ciudadano que ha provocado estas amenazas, y por eso han salido a lavarse las manos, a decir: no tenemos nada que ver, cuando es un diputado importante del MAS el que había proferido estas amenazas. Eso muestra el estado permanente de amedrentamiento, de hostigamiento, de acoso que sufre la justicia por parte del gobierno, con tal de asegurar e imponer a como dé lugar esa habilitación de estas dos candidaturas inconstitucionales, que obviamente están contaminando todo nuestro proceso electoral y están dando un golpe muy serio, muy grave a nuestro sistema democrático. Usted dice que el juez tuvo miedo. Bueno, yo no tengo duda, esa es mi opinión. Esa es la opinión de usted. Ahora, esto queda en nada, ¿verdad? Cuando la justicia, cuando el juez Ceballos, que primero la admite y después la rechaza, digamos, ¿no? La declara improcedente, ahora queda en nada esta posibilidad. Bueno, esa acción. Esa acción. Lo que nunca va a quedar en nada, Cecilia, César, es el rechazo del pueblo al abuso de Evo Morales y Álvaro García y de su partido, el MAS, que desconocen el resultado de un referéndum que ellos mismos convocaron. Ni usted, ni yo, ni César pedimos ir a votar en ese referéndum. Ellos lo impusieron con su mayoría oficialista. Fue el Tribunal Constitucional, controlado por ellos, el que avaló la pregunta. Fue un Tribunal Supremo Electoral el que organizó el referéndum y además certificó los resultados. Y sin embargo, aún así, hoy no lo respetan. En algún momento se dijo que la intervención de los políticos, de los partidos políticos o de quienes están en este momento como candidatos, no le hacía bien al movimiento ciudadano, a las plataformas, a los cívicos, al CONADE. ¿Por qué deciden en este momento como políticos y como candidatos participar de las movilizaciones del 21? No, primero, Cecilia, yo he participado en todas las movilizaciones, en todas. Y en la calle, ahí como cualquier persona. Segundo, pero ahora es candidato.
bueno, ahora soy candidato y hubo una reunión hace poco que ustedes mismos han informado aquí en Santa Cruz entre los comités cívicos, el CONADE, que es el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, y las organizaciones políticas, y ahí estábamos los candidatos. Nosotros asistimos y justamente algo que plantearon, y nosotros estuvimos de acuerdo, los comités cívicos de CONADE, es que había que mostrar esa unidad que fortaleciera entre todos los sectores que estamos defendiendo la democracia, que fortaleciera esa reivindicación de respeto al voto del 21F, y por eso yo hablaba de la unidad alrededor del no. El no nos ha unido, el no nos integra, porque todos entendemos que más allá de las diferencias de roles que pueda haber, de la diferencia a veces de opiniones o de la competencia electoral, obviamente defender el no es defender la democracia es defender nuestros derechos, nuestras libertades, es defender la esperanza que tenemos de que nuestro país no siga ese camino de Venezuela y Nicaragua y que nuestros hijos puedan vivir en un país enteramente libre, próspero, que realmente en este siglo XXI logre ese desarrollo que hasta ahora no hemos alcanzado. César. Sin duda alguna, bueno, es la esperanza, como decía usted, Óscar, como decía Cecilia, es la esperanza que tiene el pueblo boliviano. Pero fundamentalmente la esperanza ¿de qué? De que se respete su participación, esa convocatoria, ese resultado. Pero bueno, cuando uno ve que las cosas no están yendo como se espera, uno piensa y dice, ¿qué es lo que puede suceder en el mes de octubre de este año? ¿La cosa puede cambiar, senador? ¿Qué piensa usted? Primero, la ciudadanía va a acudir, obviamente que va a acudir a votar, a exigir su derecho democrático. Pero esto, ¿cómo lo ve usted? Gracias, César. Yo le decía, primero lo más importante es que el pueblo no se va a dar nunca por vencido, el pueblo no va a aceptar nunca que no se respete su voto, ni el pueblo va a conformarse con que se imponga un autoritarismo en Bolivia. El pueblo boliviano es un pueblo rebelde, es un pueblo que ha demostrado una y otra vez sus convicciones democráticas. Por eso decíamos que cuando ganó el no, el 21F, hubo un cambio de era, hubo un rechazo a todo lo que es el abuso de poder y hubo un triunfo ciudadano construido desde las calles. Y nosotros estamos seguros, y lo vamos a hacer también de nuestra parte, vamos a seguir llevando adelante todas las gestiones que estén a nuestro alcance, siempre dentro del ámbito pacífico y democrático, para defender el derecho del pueblo boliviano a vivir en una democracia plena, donde se respete la Constitución y donde la Constitución y las leyes se apliquen por igual para todos, sin excepciones, sin que el presidente y vicepresidente crean que a ellos están fuera de la Constitución. Usted que decía, preguntaba, ¿y qué va a pasar en octubre? Mire, yo estoy recorriendo todo el país, ya van prácticamente 50 días desde el 2 de enero, y si hay algo que escucho en todas partes, César, es el deseo de cambio, yo diría el hambre de cambio que expresa el pueblo boliviano, y este pueblo que una parte importante le dio al MAS, a Evo Morales, en su momento, la oportunidad de gobernar, queriendo cambiar las cosas con relación a todo lo que se criticaba de los partidos antiguos. Hoy observa no solo frustrados, sino ya indignados de que ese presidente, ese partido, ha traicionado a todos aquellos en cuyo nombre subió, a los pueblos indígenas, a los más necesitados de la sociedad, a quienes pedían respeto al medio ambiente, a quienes pensaban que se podía integrar la nación boliviana. Por el contrario, nos han confrontado, nos han dividido, nos han enfrentado y lo siguen haciendo. A diferencia de lo que decían, han llenado de corrupción la administración pública, han aún profundizado, aún más a niveles nunca antes vistos, la crisis de la justicia y abandonaron las necesidades más urgentes de la población, como era mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, crear fuentes de empleo, mientras el apoyo a los productores, a los emprendedores, mediante la diversificación de la economía. Y estoy seguro que en octubre también esa voluntad de cambio se va a hacer realidad, porque va a haber una manifestación masiva del pueblo boliviano mediante su voto por un cambio para el siglo XXI que deje atrás esas prácticas del pasado y que realmente permita que una nueva generación asumamos el gobierno en este país. Óscar,
la gente en redes sociales comenta, participa y nos pregunta a propósito de las diferentes actividades que se van a desarrollar. Acá en La Paz, el CONADE y las plataformas han hecho una convocatoria justamente para el 21 de febrero. En Santa Cruz y en otras regiones también. Entiendo que en el área troncal básicamente, pero hay otras regiones que se están sumando. ¿Nos puede hablar un poco de las actividades que se tienen programadas? César, ya lo hemos visto en las experiencias anteriores. Todas estas manifestaciones de reivindicación democrática han sido auténticamente nacionales. Cada comité cívico está organizando con las otras organizaciones ciudadanas, con los partidos también en cada departamento, pero en todos van a haber estas manifestaciones de rechazo a la burla del voto del 21F y de reivindicación democrática. Cecilia informaba que hay un caso especial en Tarija, porque allá hay una fiesta muy tradicional el propio 21, se lo va a hacer un día antes, pero las manifestaciones van a ser a nivel nacional y se va a hacer sentir en el conjunto del país. Ahora, ¿se escuchará algún anuncio importante? Porque esto también se había mencionado, ¿no? Que es posible que en esta gran manifestación, por lo menos en Santa Cruz, se anuncien los pasos a seguir de aquí en adelante. Es decir, después del 21F, cuando algunas plataformas y cívicos estaban pidiendo, porque recuerdo que los cívicos de Cochabamba pedían ir a un paro el 21F, que se sienta este 21F. Va a ser una gran movilización. ¿Se harán anuncios importantes? ¿Ustedes como candidatos tienen alguna propuesta? Mira, nosotros aquí lo que estamos haciendo es apoyar las iniciativas que toman los comités cívicos, el CONADE, como coordinadores de esa movilización ciudadana, y nosotros vamos a acompañar todas aquellas iniciativas pacíficas y democráticas que surjan de las mismas, porque queremos trabajar de formas unidas, y siempre digo, el no nos ha unido, nos ha integrado alrededor de esta causa. Por lo tanto, vamos a estar atentos para toda la coordinación que haya que realizar, porque esta lucha sigue, Cecilia. No acaba el 21F, esta lucha sigue de aquí hasta antes de las elecciones, porque lo que tenemos que lograr es que obviamente va a haber elecciones y tiene que haber elecciones, pero estos dos candidatos no tienen que estar. Lo que pasa es que hay que lograr que el MAS tenga que poner otros candidatos. ¿Y qué propuesta tienen para después, digamos? No, porque las acciones judiciales, por ejemplo la de ahora, ha sido desestimada, las acciones en el plano internacional también. No, ahí no dejemos que se posicione la mentira al ministro de Justicia. Pero no avanza, ¿no? No, pero a nivel internacional no se ha estimado nada. Pero no avanza. No, usted no sabe si no avanza. No hay tiempo tampoco de espera, digamos, para... No, Cecilia, es que esas son las mentiras que trata de posicionar el ministro de Justicia. Las acciones a nivel internacional, nosotros hemos pedido, por ejemplo, en nuestro caso, que se anticipe y se trate con carácter de urgencia la petición que hemos presentado. Hay otras iniciativas que están realizando gestiones ante otros países para que ellos pidan una opinión consultiva. Eso todavía hay tiempo para que se haga. Eso se puede hacer en las próximas semanas y meses. Lo que pasa es que el ministro de Justicia, seguramente para tranquilizar los nervios del presidente, que cada vez que se habla de estos temas internacionales sale muy alterado, obviamente está tratando de decir como que ya no hay opciones. Hay opciones y vamos a seguir trabajando en todas ellas para también lograr que a nivel internacional, como ya se está conociendo cada vez más, se tome conciencia de que en Bolivia se está dando un golpe a la Constitución, de que en Bolivia se está alterando lo que se llama el orden constitucional, no se está respetando la Constitución y que se puede provocar un daño irreparable a nuestra democracia si también estas instancias internacionales no actúan oportunamente. ¿Y a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional lo que corresponde de aquí en adelante es seguir con todas estas manifestaciones, estas protestas ciudadanas que son las que nos van a dar la fuerza para reivindicar el hecho de que estas dos candidaturas tienen que ser inhabilitadas, de que esa sentencia del Tribunal Constitucional no puede estar por encima de la Constitución y que no hay tribunal que pueda desconocer el resultado de este referéndum. O sea, la idea que tienen ustedes, digamos, si en algún momento les dicen, bueno, cuál es el planteamiento que tienen como candidatos a nivel nacional, es que exista movilización permanente en el país. Claro, la movilización tiene que continuar porque tenemos que defender nuestra democracia, decirle, eso es lo que ha demostrado el pueblo boliviano a lo largo de su historia y estoy seguro que lo va a demostrar una vez más. Muchísimas gracias, senador, por haber estado con nosotros esta noche, junto a César Galindo también en la ciudad de La Paz. El 21 de febrero los candidatos, porque participarán todos, ¿no? No solo ustedes, los otros candidatos también. Yo supongo que sí, puedo responder por mí, pero entiendo que todos. Bueno, que todos comparten, bueno, los que somos de oposición. Por lo menos vi al candidato a la vicepresidencia de UCESI que tenía inicialmente otra idea, sumarse también, ¿no?
Bueno, creo que es fundamental porque además primero ese es el compromiso que hemos asumido en la reunión que hubo con los comités cívicos del CONADE y esa además yo creo que es la responsabilidad que tenemos de estar al lado de nuestro pueblo defendiendo la democracia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, César, Cecilia. Esta noche con el candidato a la presidencia por Bolivia, dijo no, Óscar Ortiz, y senador también del Estado.